La invasión de Polonia fue un punto de quiebre en el siglo XX. No solo inició la Segunda Guerra Mundial, sino que fue el primer gran ejemplo de cómo operaba la maquinaria nazi para controlar a un pueblo invadido. Violencia policial, hambrunas, trabajo forzado y ejecuciones públicas fueron solo algunos de los métodos empleados por el Tercer Reich para erradicar la cultura polaca. Aún así, no lo lograron. En este video de historia militar queremos contarte cómo era la vida de los civiles en la Polonia invadida, de los guetos y el exterminio a la histórica revuelta de Varsovia. Esta es una historia de grandes sufrimientos, pero también de resistencia a cualquier costo. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas invadieron Polonia. Al cabo de un mes, la joven república se transformó en la primera gran conquista del ejército nazi. Los gobernantes polacos huyeron a Rumanía junto a los pocos soldados que quedaron vivos. Era la guerra relámpago en todo su esplendor. De acuerdo con el pacto Ribbentrop-Molotov, Alemania y la Unión Soviética se repartieron el botín dividiendo al país en dos. En la parte que quedó bajo control germano se creó un nuevo gobierno compuesto exclusivamente por oficiales alemanes. Lo primero que hicieron fue establecer unidades SS que tenían la orden de ejecutar a cualquier elemento peligroso para el nuevo régimen. La cacería no fue al azar. Los alemanes tenían una lista de 61.000 nombres que incluían doctores, políticos, intelectuales y veteranos de la Primera Guerra Mundial. En los primeros meses de la ocupación fueron ejecutadas 16.000 personas. Pero ¿qué pasó con aquellos que no huyeron ni fueron asesinados? Los polacos, que eran dueños de terrenos o comercios, fueron desalojados y enviados a guetos y sus bienes pasaron a manos del Tercer Reich de forma inmediata. Esas casas y negocios fueron ocupados por ciudadanos alemanes. El gobierno germano impulsó la emigración hacia el nuevo territorio conquistado como parte de ese plan para erradicar por completo la cultura polaca. La estrategia de destrucción incluyó el cierre sistemático de escuelas, museos, periódicos y cualquier institución cultural local. También se confiscaron las radios portátiles, se prohibió la música autóctona y se llevaron a cabo quemas masivas de libros. Básicamente, la identidad de Polonia se volvió ilegal. Al destruir estos símbolos nacionales, la fuerza invasora pretendía socavar cualquier posible intento de rebelión. Tirar abajo monumentos era una forma de tirar abajo el espíritu del pueblo. La peor parte se la llevaron los ciudadanos judíos, que perdieron todos sus derechos constitucionales. En abril de 1940 fueron obligados a construir las paredes de un gueto que luego terminarían habitando. Una suerte de prisión dentro de Varsovia. En la capital polaca, la comunidad judía era enorme, constituía cerca del 30% del total de la población. Para que tengas una idea del hacinamiento, el área destinada al gueto de Varsovia era solo el 5% de la ciudad. En ese caldo de cultivo de enfermedades hubo brotes de tifus y otras infecciones altamente contagiosas que se cobraron la vida de miles de personas. El modelo de Varsovia se replicó en todo el país. Durante la ocupación se construyeron 300 guetos en los cuales fueron alojados judíos, eslavos, romaníes, activistas políticos de otros orígenes étnicos. Todos compartieron el mismo destino miserable. Si no se morían por el hambre y el trabajo excesivo, los mataban las enfermedades. Pero la vida fuera de los guetos no era mucho mejor. Antes de continuar, ¿crees que la Segunda Guerra se hubiese desencadenado en Europa aun si Alemania no invadía Polonia? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno alemán fue racionar severamente el alimento que recibía cada familia. Esto desencadenó hambrunas masivas en zonas urbanas donde no era posible recurrir a la agricultura de subsistencia. Los polacos que vivían fuera del gueto también podían ser elegidos para los programas de trabajo forzado.
Inicialmente, cualquier polaco de más de 18 años podía ser enviado a los centros de trabajo, pero a los pocos meses la edad mínima fue bajada hasta los 14. En el caso de los niños judíos, el límite era de apenas 12 años. Casi todos los reclutas fueron enviados a fábricas, campos y construcciones a lo largo del territorio invadido. Los menos afortunados fueron enviados a trabajar a Alemania u otros países ocupados y jamás volvieron a sus hogares. Alemania se nutría de los recursos y el trabajo polaco para llevar adelante la guerra contra las potencias aliadas. A medida que los enfrentamientos escalaban, también lo hicieron las necesidades industriales del Tercer Reich. Esto significó más trabajo diario y menos descanso. En las zonas rurales, muchas personas intentaron evitar el reclutamiento, pero la pena de escapar al trabajo forzado era la muerte. En ese contexto era inevitable que los ciudadanos polacos se defendieran. Ya en noviembre de 1939 se formó la primera organización clandestina de resistencia, el Ejército Secreto Polaco, que creció de forma constante hasta contar con 8.000 soldados en 1941. Esto se replicó en diversos puntos del país. Las células fueron unificándose de a poco hasta conformar lo que se conoció como el Estado Secreto Polaco. Era un colectivo de organizaciones clandestinas que buscaban mantener viva la independencia de su país, aún bajo la opresión de los invasores nazis. El Estado Secreto Polaco tenía un brazo armado llamado Ejército Patrio, que llevó a cabo ataques de guerrilla y atentados contra las fuerzas alemanas. Una de sus estrategias favoritas era destruir las líneas de abastecimiento del Tercer Reich volando puentes o vías de trenes. Para 1943, ese estado subterráneo había crecido hasta contar con 300.000 miembros y era lo suficientemente poderoso como para llevar a cabo sus propias cortes criminales. Allí fueron juzgados cientos de polacos sospechados de colaborar con los nazis. Irónicamente, esto resultó contraproducente, ya que sus roles en la policía y los medios de comunicación eran ocupados por alemanes que eran mucho menos compasivos con los polacos. Por supuesto, el Tercer Reich no se quedó cruzado de manos. Después de cada ataque del Ejército Patrio, las SS ejecutaban cientos de civiles al azar en un intento de desmoralizar a la población. Los cuerpos eran exhibidos en las plazas como una advertencia morbosa del precio de la desobediencia. Pero lejos de amedrentar a la resistencia, esto los enfureció aún más. En la primavera de 1943, la SS ingresó al gueto de Varsovia para deportar judíos y transportarlos a los campos de exterminio. La gran mayoría de esos soldados alemanes jamás volvieron a salir con vida. Fueron interceptados por el Ejército Patrio que, con granadas y armas caseras, dio muerte a decenas de nazis. Por supuesto, la vida para los civiles iba en constante deterioro. Mayor violencia policial, menores raciones de comida y, en paralelo, el plan de exterminio conocido como Solución Final ya estaba en marcha. Para 1944 el poder alemán estaba flaqueando y las guerrillas polacas eran lo suficientemente fuertes como para planear ataques organizados a gran escala. Así nació la Operación Tempestad, una serie de levantamientos entre enero de 1944 y enero de 1945. El más importante de ellos se dio en agosto de 1944 en la capital del país y fue conocido como el Alzamiento de Varsovia. Lucharon entre 20.000 y 50.000 polacos, que lograron grandes victorias iniciales, pero la ayuda soviética no llegó jamás. El Ejército Rojo se quedó expectante a pocos kilómetros de la capital. Muchos historiadores concluyen que la Unión Soviética quería que ese levantamiento fracasara para luego poder liberar el país y controlar a la población con mayor facilidad. El Ejército Patrio presentó batalla, pero no pudo resistir a la superioridad militar alemana. Varsovia quedó reducida a cenizas junto a los cadáveres de 200.000 polacos. Otros cientos de miles tuvieron que huir como refugiados, abandonando sus hogares para siempre. La ocupación alemana concluyó en 1945, lo que dio paso a un largo período de control soviético.
A 80 años del comienzo de la invasión, las cicatrices de esta experiencia aún se pueden sentir en Polonia. A mediados de 1940, el mayor temor de los franceses se volvió realidad. El ejército alemán se lanzó a la conquista de Europa, inició una marcha arrolladora hacia el oeste y se adentró en el territorio galo. Las tropas de Francia presentaron batalla, pero al poco tiempo quedó claro que no eran una amenaza para la poderosa Wehrmacht de Adolf Hitler. Luego de 6 semanas de combate, los germanos se alzaron con la victoria y ocuparon Francia. Los ciudadanos galos no dieron crédito a sus ojos cuando vieron que la bandera nazi ondeaba en la cima de la Torre Eiffel, el máximo símbolo del país. Lo mismo sucedía en el Palacio de Versalles, que había sido la residencia de los reyes franceses. Por aquel entonces nadie podía imaginarse lo mucho que cambiarían las cosas a partir de ese momento y el terrible sufrimiento que se adueñaría del país. Los galos estaban a punto de conocer el verdadero terror. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos cómo era la vida cotidiana en la Francia ocupada por los nazis. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Los alemanes invadieron Francia en mayo de 1940, destrozaron sus defensas y entraron a París el 14 de junio de ese mismo año. El gobierno galo no tuvo más remedio que firmar un armisticio, según el cual amplias zonas del norte y el oeste quedarían en manos del Tercer Reich. Mientras tanto, la administración civil de la Tercera República Francesa se disolvió y en su lugar se formó el Estado de Vichy, es decir, un régimen nacional simpatizante del fascismo y dispuesto a colaborar con los nazis. El líder del nuevo gobierno era el mariscal Philippe Pétain, un militar respetado por su heroica actuación en la batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, por aquel entonces Pétain era un anciano de más de 80 años, por lo que en la práctica el encargado de administrar el país fue Pierre Laval, un ex socialista que tenía buenas relaciones con los alemanes. Se calcula que había 25 millones de personas viviendo en las regiones de Francia ocupadas por el Tercer Reich. Su vida cambió de manera drástica, en primer lugar porque debieron acostumbrarse a ver a los nazis pasearse como si estuvieran en su país. Los tanques y los vehículos blindados de los conquistadores deambulaban por las calles semidesiertas, la bandera nazi flameaba con orgullo en los edificios públicos y por todos lados se establecieron carteles y letreros escritos en alemán. Los franceses eran conscientes de que habían perdido por completo su autonomía y que ahora gobernaba un invasor extranjero. El ejército de ocupación alemán desplegó una intensa campaña de propaganda cuyo objetivo era limpiar la imagen de los nazis y mostrarlos como vecinos amistosos que estaban librando una guerra justa. El mensaje que se buscaba transmitir era que una vez que Hitler derrotara a los aliados, se establecería un nuevo orden político en Europa y Francia sería uno de sus principales pilares. De acuerdo a la propaganda, la nación gala podía hacer aportes significativos teniendo en cuenta su rica cultura. Sin embargo, esto estaba muy lejos de la realidad, ya que los franceses sufrieron un profundo shock psicológico a causa de la invasión y aprendieron a odiar a los nazis. Los habitantes de las zonas de ocupación alemana debieron hacerse cargo de alimentar y alojar a los 300.000 soldados de la Wehrmacht. Al mismo tiempo, los germanos tuvieron carta libre para confiscar y requisar las propiedades francesas, por lo que se formó un sistema de saqueo organizado. Como resultado, no tardó en haber escasez de alimento, con la consecuente malnutrición de grandes sectores de la población, particularmente niños y ancianos. El gobierno francés tuvo que sancionar leyes para racionar la comida. Los comercios podían entregarle una cantidad limitada de productos a la gente y por todos lados se veían filas interminables de personas esperando su turno para comprar un poco de pan, carne y leche. A cada ciudadano se le daba un ticket con el que podían retirar su ración diaria, que era muy poca y no alcanzaba para saciar el hambre de una familia completa. Es por esta razón que se formó un mercado negro de alimentos, donde la gente podía obtener comida de manera ilegal a precios abusivos. Esto, sin embargo, estaba prohibido y una persona que fuera atrapada con más productos de lo que le correspondían era arrestada. Por otro lado, se estableció un toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada. Esto trajo como consecuencia el fin de la vida nocturna en las grandes ciudades como París.
Nadie podía salir de su casa sin tener un pase firmado por las autoridades, y los hogares estaban obligados a cerrar las puertas y ventanas. Las luces debían apagarse por temor a que fueran usadas para enviar mensajes a los aviones aliados. Muchos recuerdan que la capital francesa estaba sumida en un silencio tenebroso, no se oían risas, autos o música. El mero sonido de una alarma policial o un avión era suficiente para que la población entrara en pánico. Pese a lo terrorífico de la situación, la Wehrmacht se aprovechó de que París estaba en sus manos y la utilizó como zona turística para sus tropas. Muchas unidades alemanas eran premiadas con una temporada de descanso en la capital, donde podían visitar sus famosos restaurantes, teatros y clubes nocturnos. También hubo un incremento en la prostitución, ya que los soldados nazis visitaban con gran frecuencia los burdeles franceses. Como era de esperarse, el ejército de ocupación germano alentó la persecución de judíos, homosexuales, militantes de izquierda y sindicalistas. Los ciudadanos galos de raíces judías fueron obligados a bordarse una estrella amarilla en sus ropas para que fueran fácilmente reconocibles. Se implementaron medidas discriminatorias como, por ejemplo, obligarlos a que cuando usaran el tren subterráneo de París, solo pudieran subirse al último vagón. Muchos fueron enviados a campos de concentración como Auschwitz o Dachau, donde se enfrentaron a la muerte. Las SS patrullaban las calles de Francia y se aseguraban de que todos aquellos considerados indeseables por el régimen tuvieran su merecido. Por otro lado, cientos de miles de franceses fueron utilizados como trabajadores esclavos y trasladados a Alemania para servir como mano de obra en las industrias militares. Los que rechazaban la dictadura nazi se unieron a la resistencia, que organizó actos de sabotaje en contra de los invasores. La vida de quienes luchaban por la libertad, sin embargo, estaba repleta de peligros y la amenaza de muerte pendía sobre sus cabezas. Veamos el testimonio de Gisèle Guillemot, una integrante de la resistencia que recuerda cómo eran aquellos días terribles. Yo era responsable de buscar provisiones y documentos de importancia. Para ello, junto a mi grupo, organizábamos redadas en los ayuntamientos rurales. Con mi aspecto juvenil y mi vestimenta de colegiala, nadie sospechaba de mí. Era la persona ideal para estas misiones. Aún así, había días en que me invadía una ansiedad irrefrenable. Ver a un hombre vestido con gabardina me provocaba un ataque de pánico. Escuchar un ruido sospechoso en una escalera me hacía creer que sería arrestada por la Gestapo y torturada. Si me atrapaban, ¿podría soportar el tormento sin delatar a mis compañeros? Ese era mi mayor temor. En junio de 1944, los aliados comenzaron la liberación de Francia, un operativo en el que la resistencia jugó un papel destacado. En agosto de ese mismo año, las tropas alemanas estacionadas en París se rindieron, y al poco tiempo los galos recuperaron su autonomía. Los jerarcas del régimen de Vichy fueron enjuiciados por traición a la patria, de manera que el mariscal Philippe Pétain fue condenado a cadena perpetua. El verdadero jefe de Estado, el primer ministro Pierre Laval, fue sentenciado a muerte y fusilado el 15 de octubre de 1945. Así, los días más oscuros de Francia llegaron a su fin. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: si hubieras vivido en aquella época, ¿te hubieras unido a la resistencia francesa? A finales de 1939, toda Europa occidental vio cómo sus vecinos del este se desmoronaban, uno por uno, bajo la furia del ejército alemán. Aquellos países que aún eran libres sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que ellos también se tuvieran que enfrentar al temido Tercer Reich. Bélgica no fue la excepción, pues desde mayo de 1940 hasta septiembre de 1944, las tropas alemanas invadieron este territorio y transformaron la vida de sus habitantes para siempre. Por eso hoy te contaremos cómo era la vida en Bélgica ocupada por los nazis, qué hizo el ejército alemán durante aquellos años y cómo la invasión afectó a los distintos sectores de su población local. ¿Estás listo? Pues entonces, comencemos. El 9 de mayo de 1940, Hitler emprendió su viaje hacia el pueblo de Euskirchen, cerca de la frontera entre Bélgica y Luxemburgo, con el objetivo de ser testigo del comienzo del Plan Amarillo. Este era el nombre con el que se conocía a la operación militar alemana que implicó la invasión de Francia, Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial.
Una vez instalado en las tierras de su nuevo objetivo a conquistar, Hitler declaró: «Caballeros, la ofensiva contra las potencias occidentales acaba de comenzar». El reloj marcaba las 5:35 am del 10 de mayo de 1940. Y justo en aquel momento el sonido del fuego de artillería del oeste rompió la serenidad del lugar, dando paso a un nuevo y sangriento capítulo en la historia de la Alemania nazi. Durante las primeras horas de la mañana se dieron los ataques iniciales de la Fuerza Aérea de la República Federal de Alemania, también conocida como Luftwaffe. Con el objetivo de interrumpir las comunicaciones con los aliados, las tropas alemanas comenzaron a golpear los principales aeródromos y vías férreas. En aquel momento, las fuerzas atacantes estaban compuestas por 137 divisiones y más de 2.000 tanques. Además, para apoyar el asalto masivo, disponían de 3.800 aviones de la Luftwaffe. Y aunque los aliados sabían que aquel ataque era posible, el accionar del Tercer Reich fue casi una completa sorpresa y el ejército alemán terminó por encontrarse con una resistencia sumamente débil. El 28 de mayo, el rey Leopoldo III, junto al ejército belga, optó por rendirse ante los alemanes. Todo esto generó las condiciones necesarias para finalmente llevar adelante los planes del Führer. Como era de esperarse, inmediatamente después de su ocupación, los alemanes instituyeron leyes y ordenanzas antijudías. Restringieron los derechos civiles de los judíos, confiscaron tanto sus propiedades como sus negocios y les prohibieron desempeñarse en ciertas profesiones. Con el fin de potenciar el antisemitismo y de hacerlo visible en las calles, en junio de 1942, los nazis obligaron a todos los judíos de Bélgica mayores de 6 años a llevar una estrella de David amarilla. La administración elaboró listas de todos aquellos que no habían recogido su estrella identificatoria y se encargó de hacer su respectiva distribución. Esto llevó a que los integrantes del pueblo judío vivieran su día a día marcados. Así, varios de ellos fueron despedidos del servicio civil, del sistema legal y de los medios de comunicación. Y no solo eso, también fueron detenidos y obligados a realizar distintos trabajos forzados. Algunos fueron seleccionados para trabajar en la construcción de fortificaciones militares en el norte de Francia, y otros fueron asignados a fábricas de ropa o armamento en Bélgica. Las autoridades alemanas no tuvieron piedad y finalmente deportaron a casi 25.000 judíos de Bélgica hacia Auschwitz entre 1942 y 1944. La mayoría de ellos fueron brutalmente asesinados en aquellos campos de concentración y como consecuencia de todos los ataques, el 40% de la población judía de Bélgica fue asesinada. Los integrantes del Tercer Reich copaban constantemente las calles y se encontraban en todas partes. Mientras tanto, la población belga sufría las consecuencias de la invasión, incluso en sus delgados y deteriorados cuerpos. Esto se debía a la pésima situación económica del país, resultado de los salarios estancados y la inflación implacable. Pero también respondía al sistema de racionamiento de emergencia, mediante el cual los soldados nazis limitaban la cantidad de alimentos que podía consumir la población local, reduciendo las calorías asignadas a los belgas individuales a 1.300 por día. La implementación de esta medida terminó por desembocar en una terrible escasez de alimentos y en el surgimiento de un vigoroso mercado negro. Para mantener bajo constante control a la población de Bélgica, los nazis hicieron uso del terror extremo como herramienta fundamental. Por ese motivo, los alemanes se encargaron de publicar avisos en los distintos periódicos y de instalar carteles en las calles en los que prometían llevar a cabo violentas represalias por cualquier crimen cometido contra ellos. Sin embargo, a pesar de las recurrentes amenazas, la defensa por parte de los invadidos no tardó en llegar. Los grupos clandestinos de resistencia comenzaron a gestarse con el objetivo de detener el avance del nazismo en su país y le dieron un nuevo sentido a la vida de aquellos habitantes que participaron en su conformación. Uno de estos grupos fue el Ejército Secreto. Madame Renier Janssen, una mujer que vivía cerca de la frontera holandesa en el pueblo de Eisden, se unió al ejército de resistencia belga y decidió poner manos a la obra para contribuir con la interrupción de las operaciones alemanas. Así participó en un esfuerzo llamado las líneas de escape oficiales e integró un grupo conocido como la 59ª Brigada de Geheimleger.
Como resultado de su trabajo y el de sus compatriotas, muchos pilotos aliados cuyos aviones habían sido derribados sobre territorio belga evitaron ser capturados por los alemanes. Debido a las muchas líneas ferroviarias importantes que atravesaban Bélgica entre Alemania y Francia, otros combatientes de la resistencia pudieron proporcionar a los aliados información sobre los movimientos de tropas alemanas. Además, participaron en la destrucción de vías férreas claves. Uno de los ataques más exitosos sucedió en un puente ferroviario sobre el río Amblève y provocó la pérdida de 600 hombres de las tropas alemanas. Mientras continuaba la guerra, la resistencia mantuvo una campaña incesante de espionaje, sabotaje y fuerza letal. Se volvió cada vez más temida y audaz, sobre todo en 1943, cuando las pérdidas alemanas en el norte de África y Rusia animaron a la gente de los países ocupados a creer que Hitler podría ser finalmente derrotado. A medida que avanzaban los conflictos, los alemanes perdían lentamente el control sobre los países invadidos y se preparaban para ser derrotados de una vez por todas. Finalmente, las fuerzas aliadas, británicas, canadienses y estadounidenses, llegaron a Bruselas en septiembre de 1944 y en 1945 Bélgica se declaró totalmente liberada. Pero la invasión también modificó la vida cotidiana de otros actores de la población local que no pertenecían al pueblo judío y que estaban por fuera de los famosos grupos de resistencia. El caso de Nelly Michette Tirfeillet, una niña que tan solo tenía 5 años cuando su tierra natal fue invadida por el ejército alemán, es un ejemplo de esto. Cuando los soldados estadounidenses llegaron a su país para enfrentar al temido ejército alemán, a Nelly Yett se le ocurrió una manera muy particular de mostrar reconocimiento hacia sus nuevos héroes. Noche tras noche invitaba a grupos de soldados a su casa y junto con su familia les brindaban la hospitalidad que necesitaban mientras luchaban lejos de sus hogares. Para recordar aquellos años, Nelly se encargó de guardar un cuaderno lleno de cartas en las que los miembros del ejército norteamericano le expresaban gratitud por su amistad y compañía. En una de ellas se puede leer: a Nelly, la dama más graciosa de toda Bélgica, cuyo encanto y felicidad han hecho un hogar para todos nosotros y la hemos querido para siempre dentro de los confines más profundos de nuestros corazones. Esta es una de las tantas historias que nos muestran el otro lado de la guerra y su día a día. Sin embargo, no hay que perder de vista que alrededor de 8.000 soldados estadounidenses lucharon y murieron en suelo belga. Por este motivo, con el fin de homenajearlos, se construyó un cementerio cerca de la ciudad de Verviers, en donde descansan los restos de cientos de soldados pertenecientes al ejército de los Estados Unidos. Como otros países europeos, Bélgica quedó completamente devastada por la Segunda Guerra Mundial. La ayuda exterior fue clave para que la nación pudiera recuperarse a través de un proceso que tardó años. Sin embargo, las consecuencias que dejó el nazismo duraron para siempre en la memoria de los miembros de su población. Llegamos al final de nuestro video y queremos agradecerte por acompañarnos hasta acá. Nos reencontramos en el próximo episodio de Historia Militar.